Muy buenas noches. En este momento se encuentra reunido el Consejo Nacional de Estupefacientes. Tema: la prohibición o el no uso del glifosato en las fumigaciones para combatir la producción de coca. Nuestro invitado de hoy es el doctor Daniel Mejía. Él es el director de estudios sobre droga de la Universidad de los Andes. Ha entregado esta comisión un informe muy importante sobre el glifosato, en general sobre las drogas, pero el glifosato. A ver, doctor Mejía, en primer lugar, ¿qué es el glifosato? El glifosato es el herbicida que se ha utilizado en Colombia en los últimos años para combatir los cultivos ilícitos mediante las aspersiones aéreas. Las aspersiones desde unos aviones que pasan sobre los cultivos ilícitos y fumigan este herbicida que es el glifosato. Es un herbicida que, según ustedes en los Andes, produce daños en la salud. ¿Qué tipo de daños? El estudio que nosotros hicimos utilizó los datos individuales de registros administrativos de salud y los datos diarios de aspersión. Ese es un estudio estadístico en donde encontramos que la exposición al herbicida que se utiliza en las campañas de aspersión causa mayor incidencia de enfermedades dermatológicas y respiratorias y una mayor probabilidad de sufrir pérdidas no deseadas de embarazos, abortos. Nos enfocamos en esas tres enfermedades o en esos tres condiciones médicas porque es fácilmente identificable el tiempo que transcurre entre la exposición al herbicida y la aparición de los síntomas. Es decir, doctor Mejía, no hay duda de que el glifosato produce daño en la piel, daño en el aparato respiratorio y daño gastrointestinal. Sí, los resultados son bastante fuertes y bastante robustos a diferentes modelos econométricos, a muchas pruebas, y en todas nos da los mismos resultados, que hay una afectación negativa sobre estas tres condiciones médicas. ¿Por qué razón cree usted que el señor Procurador General insiste en el uso del glifosato a pesar de que está demostrado médicamente que es nefasto para la salud? La posición del procurador es muy difícil de entender, primero porque los estudios que él ha citado y las afirmaciones que ha hecho son bastante sesgadas. Entonces es difícil entender cuál es su posición, más cuando le preocupan tanto, por ejemplo, los abortos al procurador. Es difícil entender su posición frente al glifosato. Lo que hizo, por ejemplo, hace unos días con el reporte del Instituto Nacional de Salud, en donde básicamente tomó selectivamente unas frases del reporte para decir que el ministro estaba ocultando un reporte que decía que no se deberían detener las aspersiones, pues llevan a pensar que él no está dando un debate sincero en estos temas. Y acá lo que necesitamos es sincerarnos, poner la evidencia, como el presidente Santos ha dicho, sobre la efectividad y los costos de las aspersiones con glifosato y evaluar de una manera sencilla pero metodológicamente correcta si esto está funcionando y está produciendo costos. Porque el procurador omitió parte del informe, ¿no? Claro, cuando uno mira el informe del Instituto Nacional de Salud es un informe con dos escenarios: suspender las aspersiones y continuar con las aspersiones. Y el únicamente se refirió. Y cada una tiene pros y contras. Lo que hizo la Procuraduría fue tomar los pros de continuar con las aspersiones y los contras de detenerlas. Y dijo que eso era lo que decía el informe. Cuando es un informe de 20 páginas con muchos más contenidos, y tomó selectivamente lo que le convenía a la posición de la Procuraduría. Ahora, el señor expresidente Uribe hoy, hablando ante unos funcionarios del Departamento de Estado en Washington, dijo que el gobierno estaba permitiendo la recuperación del narcotráfico y dio como argumento precisamente ese, el de la eliminación eventual del glifosato. ¿Esto parece ser más una declaración política que científica? Es una declaración política desde cualquier punto de vista. La evidencia es contundente en señalar, y no es solo nuestros estudios, hay otros 10 o 15 estudios que se han hecho, colombianos, académicos que están en universidades en Estados Unidos, en Europa. Todos muestran de manera casi unánime que las aspersiones con glifosato tienen un efecto muy pequeño o casi nulo sobre los cultivos ilícitos, le cuestan un montón de recursos al país y a Estados Unidos y no están produciendo los efectos deseados de reducir los cultivos. Y también muestran todos los efectos colaterales sobre la salud, sobre el medio ambiente y sobre la confianza en las instituciones del Estado. Ahora, es que resulta curioso, doctor Mejía, que mientras senadores prestigiosísimos de los Estados Unidos envían una carta al presidente de la República de Colombia
en donde respaldan la decisión del ministro Gaviria de suspender el uso de glifosato para combatir los cultivos de coca, simultáneamente en contra de lo que dicen los mismos senadores americanos, defendiendo la posición del ministro, aparece el procurador atacándola. Pues Yamid, de un lado de este debate estamos viendo estudios de la OMS, los que hemos hecho nosotros desde los Andes, los que han hecho otros académicos colombianos, los que han hecho centros de pensamiento en muchas partes del mundo, y del otro lado lo que tenemos es opiniones y comunicados de prensa. Entonces no es un debate de igual a igual, donde hay mucha deshonestidad intelectual de alguna forma, y lo que hay que hacer es básicamente sincerarnos y ver, y no poner posiciones fatalistas de que este país se va a inundar de cultivos ilícitos. Un tema importante. Sí. Las fumigaciones con glifosato se detuvieron en septiembre de 2013, cuando un avión fue impactado y el piloto norteamericano murió. En ese momento el Departamento de Estado y la Embajada Americana decidieron suspender las fumigaciones por 5 meses. En ese año las fumigaciones cayeron un 50% y los cultivos ilícitos, los cultivos de coca se mantuvieron quietos en 50.000 hectáreas. Entonces, ¿cuál es ese fatalismo de que nos vamos a inundar de cultivos de coca? Segundo, todas las evaluaciones de impacto, como le decía antes, muestran que el efecto es muy pequeño. Por cada hectárea que se fumiga con glifosato, los cultivos ilícitos se reducen en 3.5% de una hectárea. Y nos está costando $72.000 al país. Por hectárea. Por hectárea eliminada. Cuando la hoja de coca sembrada en esa hectárea vale $400 y la cocaína que se podría producir de esa hoja de coca cuesta más o menos $4.200. Es una política desde cualquier punto de vista que uno la mire ineficiente y hay que terminarla por esa razón, porque es ineficiente y porque es costosa. Nada tiene que ver esto con las negociaciones de paz en La Habana, ni con una concesión a las FARC. Es una política de drogas basada en la evidencia. Es ineficiente, es costosa y además tengo entendido que los Estados Unidos han retirado un poco su auxilio, ¿no? La ayuda militar de Estados Unidos al Plan Colombia ha venido cayendo, pero viene cayendo de años atrás. Y ya Colombia ha empezado a asumir los costos de la ayuda antidrogas, lo que es bueno porque nos da un poco más de independencia en las decisiones sobre dónde ponemos el énfasis de la política de drogas. Hay que reconocer que a partir de 2007, cuando el presidente Santos llegó a ser ministro de Defensa del segundo gobierno Uribe en junio de 2006, y en ese momento empiezan a caer las fumigaciones y la erradicación manual. Y sube la interdicción, es decir, la detección y destrucción de laboratorios y la incautación de cocaína. En ese año, solo en ese año, empezó a caer la producción potencial de cocaína en Colombia. Entre 2007 y 2009, la producción potencial colombiana, neta de las incautaciones, es decir, la cocaína que efectivamente sale de Colombia, se redujo en un 50%. ¿Cuáles son las cifras concretas? ¿Bajamos de cuánto a cuánto en materia En ese momento, de producción y de envío? Bajamos de más o menos 600 toneladas de producción y más o menos 500 que salían de Colombia. 500 toneladas métricas, toneladas que salían de Colombia a más o menos 290 toneladas que salían al año. Es decir, una caída más o menos del 50%, producto del cambio de la estrategia antidrogas, de menos interdicción, menos aspersión y menos erradicación manual, a más interdicción, que es atacar el negocio del narcotráfico, donde están las rentas criminales y los grupos criminales. Ahora, doctor Mejía, países como Afganistán y como México no producen, ¿no es cierto? México produce amapola para producir heroína y marihuana. Y allá usan una aspersión. La usaron en el pasado, pero estos dos países la detuvieron. Perú nunca ha querido hacerlo. Cuando el presidente Hamid Karzai en Afganistán decidió detener la aspersión, básicamente lo hizo porque las fumigaciones con herbicidas estaban poniendo a la población rural, a la población campesina, del lado de los talibanes. Y su argumento fue, no podemos estar implementando una política que nos ponga a nuestra población campesina del lado de los grupos terroristas que estamos combatiendo. Y el Departamento de Estado en ese momento, ¿qué hizo? Respetó la decisión del presidente Karzai como una decisión soberana. Lo mismo que tiene que hacer el Departamento de Estado de Estados Unidos hoy si Colombia decide tener las aspersiones. Ahora, doctor Mejía, una pregunta para que me la responda, por favor, después de comerciales. Si Colombia decide finalmente suspender el uso del glifosato, ¿con qué otro herbicida se puede asperjar en un momento?
¿Qué otro herbicida podría ser utilizado para cercar diferente del glifosato? Hay herbicidas sustitutos que se han utilizado, que se utilizan en la agricultura lícita para combatir malezas. Y que Pues puede que funcionen, pero si el gobierno colombiano está decidiendo detener las aspersiones con por glifosato deficientes. por temas de salud y por temas de Sí. ineficiencia de alguna manera, cambiar un problema por otro problema no sería una buena salida. Y la carga de la prueba con esta decisión se está invirtiendo. Ya no es los académicos y los centros de pensamiento que tenemos que probar que el glifosato está causando daño sobre la salud, sino que es el gobierno el que tiene que probar ahora que cualquier herbicida que va a usar, si es que va a reemplazar el glifosato por otro herbicida. Pero entonces, doctor Mejía, no hay ninguna cifra que demuestre que al suspenderse las aspersiones se producirá un aumento de la producción de coca. Hay algunas personas en Colombia que están diciendo, con algo de razón, que en las zonas que se dejó de asperjar, como el Catatumbo, se aumentaron los cultivos ilícitos muchísimo. Eso es parcialmente cierto, pero hay otras cosas que están pasando en el Catatumbo de protesta social, un caldo de cultivo con todos los problemas que uno se imagine. Echarle la culpa a que se suspendieron las fumigaciones ahí es un poco también sesgado. En Antioquia, por ejemplo, con las cifras que hay disponibles ya, también no se dejó de asperjar, perdón, pero los cultivos ilícitos se dispararon en 95%. Es decir, ¿por qué le estamos echando la culpa a las aspersiones, a la suspensión de las aspersiones en un lado, y no miramos también casos en donde se dispararon los cultivos ilícitos y se continúa la aspersión? Yo creo que detrás del aumento reciente en los cultivos ilícitos hay otras explicaciones. Uno, el retorno de la minería ilegal a la coca, porque los precios del oro están cayendo. Y dos, bajo la expectativa de que los cultivadores de coca, tras los acuerdos en La Habana, van a recibir financiamiento, ayuda técnica, programas de desarrollo alternativo, muchos campesinos presionados por grupos armados ilegales se están metiendo en la coca para luego acceder a esas ayudas. Doctor Mejía, si se deja de asperjar, como parece que es la decisión del gobierno, ¿cómo se combate el cultivo de coca en adelante? No, yo creo que lo que hay que hacer hay varias opciones de política. Una, hacer erradicación manual en las zonas donde es seguro hacerla, donde no hay minas. Sí, porque Esas son pocas, pero cada vez van creciendo en el tiempo. Dos, programas de desarrollo alternativo integrales que lleven no solo la asistencia técnica a los campesinos, sino presencia institucional del Estado, jueces, centros de salud, escuelas, oportunidades de trabajo, etc. Esa es la única estrategia sostenible. Y tres, enfocar la política antidrogas en Colombia en los eslabones donde realmente están las rentas de este negocio, no en los cultivadores donde no están las rentas. Es decir, la interdicción. La interdicción. Ir tras los laboratorios, ir tras los envíos de cocaína al exterior y hacer control de precursores químicos. Eso es lo que ha funcionado en el pasado, ya hay demostraciones de que eso funciona, pues movámonos hacia allá y generemos menos costos de la política antidrogas. Además, la aspersión produce también daño en otros cultivos, que no es selectiva, digamos. Claro, porque estos aviones que se utilizan en estas campañas tienen que pasar a mucha altura para que no sean impactados por grupos armados ilegales. Y esto termina por vientos o por errores en los programas de aspersión, afectando cultivos lícitos e incluso cultivos en donde hay fondos del gobierno para programas de desarrollo alternativo. Hay casos concretos documentados de programas de desarrollo alternativo que han sido destruidos por los mismos programas del gobierno para combatir. Que fue, entre otras cosas, lo que provocó la protesta del presidente Correa de Ecuador cuando la aspersión alcanzó a cubrir su territorio. Exactamente, exactamente. La pregunta, doctor Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes y autor del estudio sobre el glifosato, es: ¿están ustedes de acuerdo en que se elimine el glifosato como herbicida para combatir el cultivo de coca en Colombia, no de cocaína, la hoja de coca en el país? ¿Están de acuerdo en acabar con el glifosato, sí o no? ¿Su opinión? Sí. Sí. Los resultados de este sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.